¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online. Hoy vamos a ver un documental de media hora más o menos que se llama Sueños que dejaron de serlo, o lo que es lo mismo, sueños que se volvieron realidad. Y está basado sobre todo en los descubrimientos de Wernher von Braun, un científico al que hoy los medios hegemónicos llamarían polémico. Bueno, von Braun se desarrolló sobre la influencia de Oberst, uno de los grandes pioneros de la astronáutica. El documental no solamente da cuenta de esa influencia, sino que además muestra un archivo extraordinario en donde aparecen los dos juntos conversando, Oberst con von Braun. Y no puede evitar mencionar, aunque sea de pasada, el aporte nazi que von Braun hizo, concretamente la construcción de las B-2, que fueron las bombas con las que Hitler asedió Londres durante varios meses. Entre otras capitales, creo que Amberes también padeció los bombardeos de la B-2, que fueron, por supuesto, anticipos de la cohetería por venir. Hombre astuto, von Braun se entregó rápidamente a los norteamericanos, ni bien pudo, y estos estaban ansiosos de aprovechar sus conocimientos para eventualmente aplicarlos a la carrera espacial, porque mientras tanto los rusos estaban avanzando con bastante rapidez, o por lo menos con más rapidez que los norteamericanos, ¿no? El documental es interesante sobre todo por el material de archivo que tiene, porque tiene material incluso de la época en la que von Braun trabajaba en Alemania, pero además hay bastante material sobre los ensayos e incluso los ensayos fallidos de los experimentos de von Braun tratando de construir un cohete adecuado para lograr el objetivo último, que era llevar al hombre a la luna. Sobre todo esto entonces trata este documental, valioso en particular, como les digo, por el archivo que tiene, ¿no? Llama la atención hoy en día que el film pase tan rápidamente por sobre el pasado nazi de von Braun, pero esta es una característica que von Braun vivió, atravesó en vida, teniendo que dar siempre diversas explicaciones insuficientes, por supuesto, porque no solamente fue el responsable de todas esas muertes a través de sus inventos, sino que también supo que la construcción de esas bombas se hizo con mano de obra esclava sacada de los campos de concentración. En esas fábricas en donde se hacían las bombas también murió mucha gente, ¿no? Pero bueno, así se escribe la historia. Sueños que dejaron de serlo, entonces, una suerte de biografía de Wernher von Braun, es el material que tenemos hoy aquí en Filmoteca Online. Sueños que se hacen realidad. Wernher von Braun. Una documentación de Ernst von Kwon. El libro que tengo entre las manos es la reimpresión de un escrito en el que los sueños a los que voy a referirme hoy, han sido descritos con mayor claridad que en todos los libros anteriores. Concretamente,
los sueños de conquista del universo. El libro ha sido escrito por un hombre nacido en la región de Siebenbürger, actual territorio rumano, ex maestro de escuela en Mediasch, profesor de física y matemáticas, un hombre cuyo libro hace historia. Con su libro, Obert se convierte en padre de la astronáutica, al lado del ruso Tsiolkovsky y del norteamericano Goddard. Este ejemplar es 2 veces más valioso debido a las firmas que lo acompañan. Doppelt teuer ist mir dieses Buchexemplar der Unterschriften wegen, die es trägt. Estas firmas son un documento de la realización de un sueño. El libro fue escrito al cumplir Obert su 75º aniversario. Werner von Braun estampó en él su firma. De von Braun, de sus éxitos, hablaremos hoy aquí. Al lado de Werner von Braun, mejor, debajo de su rúbrica, firmaron los 3 primeros hombres en arribar a la Luna. Neil Armstrong, el primero en pisarla. Edwin Aldrin, que firmaría como Buzz Aldrin, y Michael Collins, el guardián de la cápsula, quien esperó el regreso de sus 2 compañeros dando vueltas en la órbita lunar. Und dazwischen hat sich Michael Collins unterschrieben, der Schiffshüter, der die vom Mond zurückkehrenden im Mutterschiff auf der Mondumlaufbahn erwartet hat. Estas firmas jalonan una parte del camino que condujo a la realización del gran sueño, un sueño que ya antes había poblado la imaginación de los poetas y aguijoneado la mente de Kepler, el gran astrónomo. También Julio Verne, autor de la excepcional utopía Viaje de la Tierra a la Luna, escrita hace un siglo, soñó con llegar a nuestro satélite en viaje directo de 97 horas y 20 minutos. Verne habla de una nave espacial disparada desde un gigantesco cañón hacia el cielo de Florida, donde más tarde crearían los norteamericanos su plataforma de lanzamiento. Pone a trabajar su nave con una carga de combustible a base de dinamita, el material que Alfred Nobel acababa de descubrir. Hermann Obert leyó la utopía de Verne en 1906, cuando contaba 12 años de edad. 17 años más tarde, al cumplir los 29, reunió en un libro que sería editado en 1923 todas sus reflexiones sobre el tema, demostrando en él que los vuelos espaciales eran técnicamente posibles. Sobre este libro conversamos en Salzburgo con su autor. Corría el año de 1969 y Obert acababa de cumplir sus 75 años. Werner von Braun estaba presente. Había llegado expresamente de los Estados Unidos. Werner von Braun war damals eigens dazu aus Amerika herübergekommen. Creo que estamos ante un ejemplo típico de un hombre que se adelantó en una generación a sus contemporáneos. Este hecho hizo que debiera enfrentar una fuerte resistencia. Nadie tomaba en serio sus teorías. Todo parecía demasiado alejado de la realidad, de aquella realidad de 1923. Conocí en esa época al profesor Obert. Entonces yo era un estudiante, comenzaba mis estudios y lo único que tenía en la cabeza era un loco entusiasmo por la astronáutica. Por supuesto, yo había leído el libro del profesor Obert, Los cohetes hacia el espacio interplanetario. Más tarde, en 1929, publicaría un nuevo libro, Rutas hacia el espacio. El primero lo había editado en 1923. Entonces, yo solo quería aprender. Aprender. Hasta el día de hoy, me he considerado su discípulo y me siento orgulloso de serlo. Bin bis zum heutigen Tage Ihr Schüler geblieben und bin stolz darauf, Ihr Schüler geblieben zu sein. Le pedí al profesor Obert que me repitiera sus 4 afirmaciones esbozadas en 1923 en su primer libro, en la introducción, y a causa de las cuales mucha gente lo consideraría loco de remate. Gracias al nivel actual de la ciencia y la técnica, hoy es posible construir máquinas que pueden alcanzar alturas superiores a la de la atmósfera terrestre. Mediante nuevos perfeccionamientos, podrán alcanzar la velocidad necesaria para que una vez abandonadas en el éter no regresen a la Tierra,
llegando incluso a resistir la fuerza de la gravedad terrestre. El hombre puede viajar a bordo sin exponer su salud. Bajo determinadas condiciones científicas, la construcción de estos ingenios puede resultar rentable, lo que podrá alcanzarse dentro de algunas décadas. Von Braun, de 11 años en 1923 con su hermano mayor. Su madre, aficionada a la astronomía, le regaló un pequeño telescopio. A von Braun le interesaban las estrellas. Este interés puso en sus manos el libro de Obert. En 1925, muy pequeño aún, leí en la revista Cosmos sobre la aparición de un libro escrito por un tal Herbert o Hermann Obert, Rutas hacia el espacio. Escribí entonces averiguando sobre ese libro. De todas formas, fue poco lo que entendí, pero el libro me abrió el camino y determinó mi vida a partir de ese momento. Auf den Kurs gesetzt und ist irgendwie der Wegweiser für mein weiteres Leben geworden. Terminado su bachillerato, se ocupa con un cohete que habría de aparecer en la película La mujer en la luna de la UFA. La Asociación Berlinesa de Vuelos Espaciales continúa con los trabajos con Hermann Obert como director, Rudolf Nebel como ingeniero y el periodista Willy Lai. También participa el estudiante von Braun, que hace sus prácticas en la empresa Borsig, que construye locomotoras. Además de sus estudios, aprende a navegar a vela y a pilotar aviones. Su tesis doctoral está dedicada a los cohetes de combustible líquido y es guardada celosamente como secreto de Estado. La jefatura de armamentos del ejército se encarga de la investigación de los cohetes. En Peenemünde, a orillas del Báltico, se construye un campo de pruebas. Pocos meses más tarde estalla la guerra. Von Braun se encargaría rápidamente de la dirección técnica en Peenemünde. Allí debe sufrir una serie de fracasos en las pruebas de lanzamiento del A4, que más tarde, ya con el nombre de B2, sería empleado en los bombardeos sobre Londres. En octubre del 42, el sensibilísimo ingenio alcanza los 92 kilómetros de altura. Las fantasías de von Braun son un anticipo de las armas del futuro. ¿A quién puede entonces extrañar que sea puesto prisionero provisionalmente en evitación de un sabotaje? El jefe de la misión en Peenemünde ha creado armas que conducen a la victoria, pero aún no se habla de conquistar el espacio. La ofensiva aérea de los ingleses en agosto del 43 convierte en cenizas las instalaciones. Finalizada la guerra, los norteamericanos capturan a von Braun, que tiene enyesado un brazo, y lo llevan a los Estados Unidos. En White Sands son probados los últimos cohetes B2, capaces de alcanzar alturas de hasta 400 kilómetros. Una proeza, a pesar de que la distancia hasta la Luna es de 400.000 kilómetros, es decir, 1000 veces más de lo alcanzado por los cohetes de von Braun. Nuevas misiones militares son encargadas al científico alemán, pero von Braun no pierde de vista las verdaderas metas que se propuso desde el principio: un vuelo espacial, cuando las circunstancias lo permitan. Raumfahrt großen Stils einzuleiten, sobald die Zeit es erlauben wird. El mecanismo impulsor de Saturno V en el Museo del Espacio de Washington. Él hizo posible el alunizaje del hombre. Cuando los norteamericanos vieron amenazada su posición de nación líder del mundo industrializado con el exitoso lanzamiento del Sputnik soviético, encargan a von Braun, convertido entre tanto en ciudadano norteamericano, la misión de llevar a la práctica los planes por él preparados. En el transcurso de este siglo, anuncia el presidente Kennedy, llevaremos un hombre a la Luna y lo traeremos de vuelta. En los centros de pruebas, el ruido de los más poderosos mecanismos de impulsión creados por el hombre producen un ruido ensordecedor. Pero aquí tampoco se está a salvo del fracaso. Die Mondlandefähre wird getestet. El módulo lunar es probado una y otra vez. El artefacto explota. El piloto logra catapultarse hacia el exterior accionando el asiento eyectable.
Muchos ensayos fallidos fueron necesarios antes de que estuviera despejada la ruta hacia la superficie selenita. Für diesen Versuchen hatten viele Tests erst vorausgehen müssen, ehe man überhaupt Menschen in den Weltraum schicken konnte. El problema de la ausencia de gravedad es simulado en un avión de transporte que vuela parabólicamente con los motores apagados. Pero aún hay que aclarar algunos interrogantes en los campos de la medicina y la técnica antes de que el primer norteamericano enrumbe al espacio sideral. Aquí vemos a White, que permaneció 21 largos minutos afuera, suspendido, por decirlo así, en el mismo punto, del mismo modo que su cápsula, que se desplaza a 8 kilómetros por segundo en su órbita alrededor de la Tierra. Pero aún los norteamericanos están en desventaja frente a los rusos. Antes que White, el comandante Alexei Leonov se remonta a los vírgenes territorios siderales. La vista de nuestro planeta, la contemplación de los cambios de altitud, los remolinos de nubes, la vorágine de tiempos y distancias, los satélites aún no bautizados, imágenes que hacen contener el aliento a los meteorólogos. Cabo Cañaveral, Florida, centro de montaje más grande del mundo. Una gigantesca oruga transporta el cohete Saturno hasta la rampa de lanzamiento. 5 kilómetros por hora, a paso de tortuga, aproximadamente 10 kilómetros. El Saturno tiene 110 metros de altura, un gigante del espacio. Con el tanque lleno de combustible pesa 3.000 toneladas, equivalentes al peso de un transatlántico. Un cohete de 3 fases. La primera desarrolla una propulsión de 4.000 toneladas. La segunda, después de separarse, 500 toneladas. La tercera complementa la fuerza de empuje, desarrollando otras 200 toneladas. ...16 de julio de 1969... es el día señalado. Relámpagos que anuncian tormentas surcan el cielo. La tripulación se dirige al punto de partida. Ellos serán los primeros hombres en la Luna. Neil Armstrong, 38 años. Edwin Aldrin, 39. Y Mike Collins, 39. El despegue. Con una puntualidad de centésimas de segundo, el Saturno V empieza a elevarse. Son las 9 horas 32 minutos, hora local. Se han programado 4 correcciones de rumbo, pero tan solo una fue necesaria. Ningún testigo presencial olvidará este día. Primer paso, separación de la primera fase. Una cámara incorporada filmó el histórico momento. Ya 2 años antes, Wernher von Braun me había aclarado lo que pasaría cuando el cohete alcanzara la órbita lunar. En esta órbita lunar comienza el alunizaje propiamente dicho. El principio es el siguiente. 3 astronautas vuelan en la cápsula. A causa del lento avance, 2 de los hombres pueden bajar a la superficie del satélite. El tercer tripulante permanece vigilante en la cápsula, girando en torno a la Luna. Finalmente, el ingenio puede alunizar por sus propios medios. ¿Con 2 hombres? Sí. El Apolo 5 dispone de un mecanismo propulsor que frena la velocidad de la cápsula en torno a la Luna, de forma que la fuerza de gravedad del satélite lo atraiga hacia la Luna. Con el mismo sistema se reduce la velocidad de descenso, alunizando como un helicóptero. Para ellos siempre es de día. Los astronautas sacan partido del día lunar de 14 días terrestres. Sí, alunizamos poco después de la salida del Sol, es decir, cuando éste se encuentra en algún lugar entre los 7 y los 20 grados sobre el horizonte. ¿Para que la temperatura sea más agradable? Sí, queremos disponer de una sombra larga al alunizar,
cuando el Sol se encuentra en el cenit. No hay sombra ni contraste, lo que dificultaría el alunizaje. Cuando se encuentra por debajo del horizonte, los astronautas disponen de una sombra más larga y un contraste óptimo, con lo que el piloto puede apreciar mejor la altitud. El interior del módulo fue reconstruido posteriormente en el Museo de Vuelos Aéreos y Espaciales de Washington. Aquí pueden verse los instrumentos de a bordo. Armstrong contempló la superficie lunar a través de la ventanilla lateral. Las fotos originales del primer alunizaje. Los cohetes de frenado ralentizaron el descenso. El polvo lunar es expulsado por los propulsores, la sombra del módulo sobre la superficie lunar y el contacto con el suelo. Se había previsto una pausa de descanso, pero Armstrong consigue la autorización para alunizar poco antes de lo programado. La cámara blanco y negro, totalmente automatizada, sigue los pasos del astronauta por la escalera. Un espectro, una visión fantasmagórica. Armstrong desciende por la escalerilla con mucho cuidado y se prepara para el último peldaño. Y enseguida, el primer paso sobre la Luna. Un gran paso para la humanidad. Estas son las huellas de las botas de Armstrong y Aldrin, aquí. Pero, ¿volverán estos hombres sanos y salvos a su planeta? Este interrogante constituyó la preocupación máxima. La parte inferior del módulo se queda en la Luna como plataforma de despegue. Quise saber y se lo pregunté a von Braun. Y él me lo describió entonces, en 1967, como si se tratara de la cosa más natural del mundo. La parte superior del módulo dispone de un mecanismo de propulsión de cohetes, por lo que puede separarse de la parte inferior y regresar así por sus propios medios a la órbita lunar. El vuelo de regreso. Los astronautas toman conciencia de que la cápsula de comando con el guardián de la nave se han quedado atrás y ahora la misión principal es acoplar de nuevo el módulo a la cápsula de comando. Una vez reunidos nuevamente, los 3 astronautas pueden regresar a la Tierra. Die 3 Mann, nun wieder vereinigt, können jetzt mit diesem Gerät zur Erde zurückfliegen. Afortunadamente, la Luna tiene un campo de gravitación bastante débil, de forma que la cantidad de combustible necesario para abandonar la órbita lunar y alcanzar el punto donde predomina la gravedad terrestre es mínima, alcanzando el módulo un aumento constante de la velocidad. En el momento preciso, vuelven a encenderse los propulsores, alcanzando el ingenio la velocidad necesaria para que la unidad completa regrese a la Tierra. Aproximadamente 72 horas después, la unidad alcanza la atmósfera terrestre. Esta es la maniobra más difícil. Debemos penetrar tangencialmente, ni muy alto ni muy bajo. A demasiada altura, la unidad puede ser repelida y si lo hacemos a poca altura, tanto la desaceleración como el calentamiento aerodinámico de la cápsula pueden alcanzar un índice muy elevado. Los astronautas pueden morir por efecto de la fuerza retardatriz, existiendo también el peligro de que el escudo térmico no sea capaz de absorber el calor. En el otro costado pueden emprenderse cómodamente los preparativos para la entrada. Es, en cierto sentido, una maniobra muy parecida al aterrizaje con instrumentos de un avión comercial, especialmente porque los preparativos deben comenzar cuando aún se está lejos del punto de aterrizaje y la pista de carreteo. El avión debe colocarse sobre el radio haz para poder emprender todas las correcciones que le permitan la altura y el curso necesario para el aterrizaje. A esa maniobra la llamamos maniobra de preparación para las correcciones. Finalmente, la cápsula penetra en la atmósfera a 11,2 kilómetros por segundo, es decir, la misma velocidad que precisó para abandonar la Luna. La cápsula se desplaza con el extremo aplanado hacia adelante, logrando la desaceleración gracias a la resistencia del viento, de forma que una vez se alcance la velocidad subsónica, se abran los paracaídas.
verzögert sich jetzt durch Luftwiderstand so, dass am Schluss, wenn wir auf Unterschallgeschwindigkeit herunter sind, die Fallschirme ausgelöst werden können. Al primer vuelo lunar siguieron otros 5. En total, 12 hombres pisan la Luna y regresan a Tierra. Un fracaso. Durante el vuelo del Apolo 13 explotó un tanque de oxígeno. La tripulación pudo circunnavegar la Luna y regresar a la Tierra, pero todo pudo terminar en una tragedia. La transmisión del lanzamiento lleva a las pantallas imágenes siempre fascinantes. Una partida seguida de cerca por una cámara anclada a 100 metros de altitud en la torre de lanzamiento. El acontecimiento visto desde un avión. Das Ereignis vom Flugzeug aus gesehen. Die Zuschauer am Boden Abajo, los espectadores intentan seguir la cola de fuego de la nave durante el mayor tiempo posible y con la mayor nitidez. En los vuelos subsiguientes, las imágenes que envía el centro de control han perdido la fascinación del primero. Pero aún pueden reconocerse multitud de pormenores. Aquí observamos a los astronautas perforando el suelo lunar para extraer muestras de rocas. En 1971, 2 años después del primer alunizaje, es lanzado Apolo 15, el cuarto vuelo lunar de los norteamericanos. Aún no está claro si fue Scott o Irving el que casi cae al suelo lunar llevado por el impulso. Bueno, una broma para el centro de control. Ein Spaß fürs Kontrollzentrum. En el Museo de Vuelos Aéreos y Espaciales de Washington, un mural eterniza las escenas del alunizaje. El color y la luminosidad elevan el realismo del momento y destacan los detalles técnicos. Detrás de los vidrios protectores del casco, de una suave tonalidad oro, no alcanzamos a distinguir los ojos del astronauta. Por más esfuerzo que hagamos, tan solo podemos ver el reflejo de los cráteres lunares. Entre tanto, ya se ha cerrado el capítulo de los vuelos tripulados a la Luna. Las imágenes televisadas de nuestro satélite han pasado a ser tan solo un recuerdo. La colocación de la bandera, un rito que recuerda al de los conquistadores de las regiones árticas y las alturas del Himalaya. En la Luna, la bandera es de plástico. Si fuese de tela, se caería por la ausencia de una atmósfera. Lógicamente, tampoco hay viento que la haga ondear. Los hombres se mueven en un bailoteo alucinante. El viaje en el auto lunar constituyó uno de los puntos fundamentales de la aventura extraterrestre. Se trataba de un vehículo eléctrico con el que se realizaron 3 viajes recorriendo un total de 32 kilómetros sobre la superficie de la Luna. La cámara incorporada permitió a los espectadores aquí en la Tierra seguir los detalles de la excursión. Nosotros seguimos el viaje desde un campero todo camino. Una segunda cámara capta las escenas desde lejos. Se puede ver cómo cae lentamente el polvo de las ruedas a causa de la escasa atracción lunar. Entsprechend langsam von den Rädern abfällt. El astronauta quiere levantar los bidones y cae al no calcular acertadamente sus movimientos. Preocupación en tierra. Se temía que el traje de presión resultara afectado. Todo lo acontecido en la Luna transcurrió de acuerdo a un plan previsto y fue observado y evaluado a través de radio. Y todo lo que hablaron los astronautas en la Luna fue escuchado en la Tierra. Pero las perforaciones en la Luna se convirtieron en rutina. Estas perforaciones alcanzaron hasta 3 metros de profundidad. No bastó con recoger muestras de rocas. Ahora se quiere averiguar a través de esas muestras el proceso de formación lunar. Mit den ausgebohrten Gesteinskernen will man die Entstehungsgeschichte des Monds besser verstehen lernen. Ahora, los astronautas ya pueden emprender trabajos más pesados, enfundados en sus trajes espaciales. Nicht mehr nur sich vorsichtig zu bewegen. Los astronautas conjuntan sus fuerzas para tirar de la barrena.
que parece haberse adherido al suelo, sacarla y llevarla al vehículo. El astronauta tropieza con la piedra. En lugares donde no existe aire, una pluma y un martillo caen al suelo a la misma velocidad, tal como lo demuestra el experimento. 70 horas en la Luna, casi 3 días terrestres. En total, 80 kilos de rocas lunares fueron recogidas. Y ahora vemos como uno de los astronautas sube por la escalerilla y se introduce en el módulo. Una cámara dejada en la Luna está preparada ya para filmar las imágenes del regreso de la última expedición lunar a bordo de Apolo 17. La sombra del módulo languidece hasta casi desaparecer sobre la superficie lunar. Cada misión ha aportado conocimientos adicionales sobre la Luna, ese satélite de la Tierra que gira a una distancia de 400.000 kilómetros alrededor de nuestro planeta. La Luna, que la técnica del siglo XX convirtió en un suburbio de la Tierra, dejó de ser la Luna que nos describen los libros de cuentos y nos cantan los poetas. En un futuro no muy lejano, se podrán instalar en ella las más completas estaciones de investigación, algo parecido a lo que el hombre hizo en el Polo Sur. Un sueño se ha hecho realidad, el sueño de escapar de la gravedad terrestre y visitar otros mundos. El hombre que tuvo estos sueños y los materializó es hijo de ellos, de Emmy y Magnus von Braun. Werner von Braun, señora e hijos. Aquí blanco del entusiasmo popular. Aquí con el presidente Kennedy. Y las felicitaciones de los competidores, el profesor Seedorf, padre de los Sputniks. Con decoraciones en muchos países, por ejemplo, en Alemania. Von Braun frente al telescopio en la central de mandos poco antes de la partida. Aquí, rodeado por los técnicos e ingenieros corresponsables de la formidable empresa, se encuentra uno con un Von Braun más auténtico al de los actos oficiales. Podía reír como un niño, pero nadie fue capaz de quitarle de las manos la responsabilidad. Pero ya se advierten las señales de la terrible enfermedad que lo aqueja. Estas imágenes fueron tomadas en su última visita al Museo de los Vuelos Aéreos y Espaciales de Washington, y ya Von Braun está señalado por la muerte. Y estas fueron sus palabras al morir el 16 de junio de 1977. He tenido la suerte de poder colaborar en la realización de mis sueños de juventud. He vivido una vida plena. ¿Qué hombre puede desear más? Kann ein Mensch mehr verlangen?